Hola, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. ¿Bien y usted? Yo también, muchas gracias. Hola, Em, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profe. ok, pues para quienes regularmente participan en la sala con el profe Mario, lamentablemente hoy no va a poder estar con nosotros. Entonces, participaremos todas y todos en la misma sala. Así que igual, si tienen alguna duda específica para el profe, eh, quizá de algo que estuvieron viendo la semana pasada, por ejemplo, o algo en particular que quisieran revisar con él, lo podemos revisar aquí o bien pueden esperar para la próxima semana también. Entonces, por esta ocasión no tendremos salas separadas, pero sin ningún problema, si quieren, lo podemos revisar también aquí. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguien que sea la primera vez que nos acompaña? Yo primera Ok, vez. Buenas noches. perfecto, bienvenido. Igual, la primera vez que ingreso. Perfecto, María, bienvenida. Rosa, también bienvenida. Gracias. Ok, entonces, lo de siempre. Estamos acá en esta sesión porque lo que hacemos es revisar las dudas que ustedes tengan, todas esas inseguridades e inquietudes que de repente nos sentimos en matemáticas. Y la intención es pues que nos sentamos con toda la confianza de poder preguntar. Para detonarles las dudas, tenemos una serie de problemarios que contienen cada uno diferentes ejercicios. Entonces, el objetivo de esto es que ustedes puedan ir realizándolos uno cada semana. Esto quiere decir que a partir de que entran, no es que vayan tarde ni nada, sino que cada quien va a su propio ritmo y entonces pueden ir revisando para cada una de las rutas cuáles son los problemarios y los temas en este cuadrito. Entonces, mi recomendación siempre es que entren a nuestro Classroom, después vayan a la parte de trabajo en clase, a donde viene dice ahí la pregunta por cuál ruta comenzar, van a poder ver el examen de colocación y a partir de ahí, entonces, responderlo y antes de enviar, revisar, pues, por dónde empezar. ¿Ok? Entonces, cada semana hay un nuevo problemario. Si esta es la primera vez que participan, esta sería su semana 1 y a partir de ahí entonces pueden ir llevando su propio seguimiento y su propio desarrollo. ¿Ok? Sobre todo para quienes es la primera vez que participan, ¿tienen alguna duda al respecto? Ok. Disculpe, maestra, perdón. Lo que pone aquí en el recuadro, eso va a ser por semana, ¿no? ¿O cómo va a estar dividido todos estos? Cada uno de estos cuadritos es una semana, pero vaya, cada quien tiene su propio progreso. Esto quiere decir que hay personas acá que ya van, no sé, en la ruta 3, semana 2, por ejemplo, y hay otros que van en la ruta 0, semana 3, no sé. Cada quien lleva su propio ritmo. Entonces, tú cada día, cada miércoles, entras, revisas tus ejercicios para ese día y si te surgen dudas o alguna complicación para resolverlos, nos la compartes. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Ok. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, cuéntenme, ¿en qué les puedo ayudar hoy? ¿Tienen algún pendiente o algún tema en particular? Profe, Dime. si mis compañeros no tienen dudas meramente de lo que es el taller, Ajá. cree que, bueno, ahorita estoy con mi materia de geometría y me está costando un poquito el tema de los vectores cuando son perpendiculares o paralelos. No sé si pudiéramos ver algún ejemplo. Ok, coordenadas.
Sí, el problema como tal dice dos rectas cuyos vectores son y nos ponen el vector 1 y el vector 2, respectivamente son, o sea, viene como en el examen, pero yo quisiera algún ejemplo que no fuera obviamente el examen para poder hacerlo, porque lo he hecho con los videos, pero realmente no me da el resultado como tal. Ok, si me pasas unas coordenadas, ahorita lo hacemos, ¿va? Gracias. Ok. No, Jocelyn es extracurricular y no tiene ninguna calificación. Ok, Yamilet, el punto es que, recuerda, entres a Classroom, al Classroom del taller, que es el que está ahorita, es el CDM 004, y entonces vas a la parte de trabajo en clase y haces el examen de colocación. Y el objetivo de eso es que tú puedas saber de todas estas rutas y todas estas semanas, bueno, más bien de todas las rutas, por cuál comenzar. Lo puedes hacer o puedes ver todos los temas aquí y dependiendo en cuáles tengas más dudas o con cuáles te sientas más cómoda, pues empezar a revisarlos al respecto. ¿Sí, Miriam? Sí, muchas gracias, profe. Entonces, por ejemplo, no sé, imagínate que comiences por la ruta 0, entonces el día de hoy vas a Classroom, a la ruta 0, a la semana 1, abres ese problemario y entonces empiezas a hacerlo. Y Ok. conforme te surjan las dudas, pues me preguntas. Y ya, la próxima semana entras al de la semana 2 y así sucesivamente. Sí, es que yo mandé una que me equivoqué y no me fijé que no era la evaluación de la semana. Pero no me acuerdo de qué ruta fue. No te Ay, preocupes. sí. Mi recomendación es que no los manden porque no se los puedo calificar, pero más bien lo valioso de este espacio es que ustedes puedan preguntar durante la clase. Sí, no, igual me tocó hacer la evaluación de la semana, fue que me confundí y, y la mandé así, me confundí y después revisando, Dios mío, y mandé la que no es. Ok, no te preocupes, no pasa nada. O sea, te digo, yo te recomiendo que empieces a revisar y que abras los problemarios y conforme te surjan las dudas, las revisamos acá. Ok, gracias, pues. ¿Va? Y ya con gusto. Ariam, están en Classroom, en trabajo en clase, ahí le das para abajo y ahí están los ejercicios de cada una de las rutas y de todas las semanas. Ok, entonces, vector 1. Hoy no tenemos otra sala, Ignacio. Una disculpita. Nuestro profe Mario está atrapado en la lluvia, entonces no va a poder llegar el día de hoy. Pero no se preocupen. Acá, si tienen alguna duda en particular, las podemos resolver aquí. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí el ejemplo, Selma. El vector 1 dice 4,8,6 y el vector 2, 5,7,9. Ok. Y Selma, ¿cuál es la operación o qué te pide hacer con estos vectores? Saber, dice dos rectas cuyos vectores, la dirección, si son respectivamente, y ya nos pone como opciones perpendicular, tangente, paralela. Agarré otros números al azar, no son los del examen. Ok. Es nada más para saber si respectivamente son una de estas, o más bien mi duda es cómo saber si son paralelas o perpendiculares, cómo hacer el desarrollo. Ok, perfecto. Hasta donde yo sé, más que una fórmula o un camino como establecido, puede ser que sí lo haya, pero para poder determinar esto, más bien se necesita un poco como de imaginación. Es decir, en este caso, es importante recordar que aquí tenemos los vectores dados en coordenadas en X, Y y Z, ¿no? Entonces tenemos unos vectores tridimensionales y entonces no basta solamente con representarlos, vaya, pues, como en X y Y, sino que tenemos todavía el otro plano, ¿no? En este caso, el plano de Z. Entonces, el punto de esto es recordar que, bueno,
para considerar que dos vectores fueran paralelos, entonces, ¿cómo tendrían que comportarse, no? Digamos, alguno de sus coordenadas la tendrían que compartir, ¿no? O sea, necesitaríamos considerarlos. Voy a dibujar X, Y y Z. Entonces, este le voy a poner X y este va a ser Z. Entonces, en realidad nuestros vectores, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver si caben aquí. Pero bueno, el punto es un poquito imaginarnos cómo quedan y cuáles son esas condiciones particulares en las que los vamos a poder visualizar. Entonces, por ejemplo, para el primero, si tenemos X4, después Y8, 5, 6, 7, 8, y Y6, Z6, perdón, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, podemos imaginarlo más o menos así. ¿Ok? O sea, aquí digamos que está un poquito chueco por el tema de la X, o sea, digamos que poderlo dibujar de manera que considere esto, en realidad estaría como viendo de frente, ¿no? O sea, como en medio de estos dos ejes para que tome también el valor de la X. Entonces, para considerarlos paralelos, entonces tendrían que coincidir de alguna forma. ¿Cómo están constituidos? Por ejemplo, si yo tengo uno que fuera perpendicular por otra parte, entonces tendríamos que garantizar cómo están distribuidos de manera que, en este caso, por ejemplo, este que estaría como, siento que como hacia nosotros, o sea, como viéndolo de frente, entonces, ¿de qué manera garantizamos que el otro forme un ángulo en alguno de los planos de 90 grados? ¿No? Y entonces ya con eso garantizamos que sea perpendicular. Basta con que tenga la perpendicularidad con uno de los planos para poderlo considerar de esa manera. Entonces, no sé qué opinas, Selma. Ok, es que ya viéndolo así como que cambió un poquito. Yo quería meter fórmulas y hacer todo un show y a lo mejor no es tanto, pues no le tengo que invertir tanto tiempo. Puede ser. Estoy casi segura de que si hay alguna fórmula, ahorita no me acuerdo, déjame ver, pero porque sí me suena. Para el tema de que sean perpendiculares, fórmula de... sí la encuentro. Ah, sí, mira. Dice la formulita que si... A ver. A por X1 menos X2 más B por Y1 menos Y2 más, no va a caber aquí, pero continúa, C por Z1 menos Z2 es igual a 0, donde estos valores A, B y C son cada uno de estos, las coordenadas, ¿no? O sea, eso lo vamos a ir sustituyendo y para cada uno de sus puntos. Y entonces, si esto coincide que sea igual con 0, entonces decimos que son perpendiculares. Déjame ver si hay otra para que sean paralelos. Mira, para que sean paralelos,
lo que tienes que garantizar es que su ángulo sea igual. O sea, digamos, yo tengo aquí este vector, y si nosotros trazáramos otro vector aquí con el mismo ángulo, o sea, digamos, respecto de la horizontal o de alguno de los planos, entonces con eso garantizas que sean paralelos. ¿Va? Sí, de acuerdo. Gracias. Ahí, en ese caso, pues no importa su dirección, ¿no? O sea, puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero si cumple con esa relación del ángulo, entonces podemos considerarlos paralelos. De acuerdo, gracias. Gracias a ti, Selma. Ok. Déjenme ver si había otra duda. Creo que no. ¿Cómo ven? ¿Hay alguna otra duda? ¿O algún otro tema en particular que deseen revisar ahora? ¿Con qué, Diego? Profe, porque, o sea, no estoy perdido porque ahorita estaba revisando y yo hasta ahora soy nuevo y pues tú dijiste que la primera es la semana uno, ¿sí? Y yo estoy viendo y son temas como diferentes a los que están viendo ahorita en el momento, ¿no? Sí, O, porque cada quien, o sea, por ejemplo, si tú entras ahorita y tú abres tus ejercicios de la ruta 0 semana 1 y te surgen dudas, entonces en realidad la clase se construye alrededor de las dudas, ¿vale? O sea, no significa que es lo que vamos a ver hoy, sino que si tú preguntas, pues eso es lo que revisamos. ok, o sea, pues yo, o sea, hago el trabajo y si algo sale una duda, yo te pregunto eso, ¿sí? Claro, Ok, así. ya Sí, entendí. sí, sí. O sea, y aquí el punto es que nos reunimos para resolver las dudas de todas las personas que participan. Entonces, conforme más dudas, pues vemos más temas y podemos ir complementándolo, ¿no? Al final, las dudas de una persona pueden ser las dudas de varias también. Entonces, también nos ayuda. Ok, gracias, profe. Ah, muy bien. Entonces, cuéntenme, ¿hay algo más? ¿Qué otra cosa les gustaría revisar? O fuera de los temas, ¿hay algo que tengan pendiente de sus clases que necesiten profundizar o repasar? Lo que siempre han querido saber. ¿En qué les puedo ayudar? Diana. Sí, maestra, buenas tardes. Pues mire, yo soy nueva, esta es mi segunda clase. Yo mi carrera es de desarrollo humano y coaching. Yo no sé si mi carrera tenga matemáticas, pero yo me pongo con gusto para ver lo que puedo aprender. O sea, ahorita que la estoy escuchando, es como si tenemos una duda de alguna materia que traemos con nosotros, o si tenemos alguna duda en general, o sea, o usted lleva como unas clases ya escritas, por decirlo así. Pues no sé si llevan matemáticas en coaching, pero lo que sí sé es que el punto de las matemáticas es resolver problemas y que problemas hay en todas partes, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? Porque en realidad no hay como que una excepción y todas las personas pueden participar y son bienvenidas con mucho gusto. Digamos que la guía son justamente todos los problemarios. O sea, cada quien lleva su propio ritmo de sus problemarios. Si tú estás en la ruta que sea, tú lo revisas y entonces, no sé, imagínate que entras hoy a la ruta 0 semana 1 y las dudas que te surgen, entonces me las haces llegar y las revisamos acá. Pero no hay como Okay. un temario rígido que sea lo que vamos a ver cada clase. Ok, igual por lo pronto pues escucho lo que vayan viendo los demás. Sí, muchas gracias. Confianza. Muchas gracias a ti. Cristian. ¿Levantaste tu manita? Sí, maestra, es que tengo una duda. Dime.
Voy a empezar a ver números imaginarios. No entiendo ni siquiera el concepto de qué es un número imaginario. No sé si aquí se puede ver. Claro, claro que podemos verlo. Gracias. Ok, Ariam, no para nada porque cada quien lleva su propio ritmo y cada quien va con su propio progreso. Entonces, no, hay personas que ya van más adelante, personas que recién ingresan. Entonces, nadie, no es que vayas atrás o no, o sea, simplemente cada quien lleva su propio aprendizaje, ¿vale? Ahora, recuerden que no lo tienen que enviar, pues, o sea, no es como que tengan que mandar los ejercicios, sino que lo valioso es que hagamos las preguntas, ¿vale? Sí, claro, déjame ponerlo acá. Ahí hay unos pequeños detalles en la última que me pones, que ya viene con la respuesta, vaya. Ese es error nuestro, pero siempre les digo que estamos en proceso de corregir todo eso. Yo espero que ya pronto podamos entregarles los nuevos problemarios, pero mientras, ahorita te explico qué pasa ahí. Entonces, más menos 7, más 2, menos 5, y la otra que es 3x es igual a 18. Entonces, aquí Diego, únicamente tomando en la consideración que lo reescribí de una forma más sencilla, ¿no? O sea, ahí tenemos menos 3 por x es igual a 18 y lo demás es la respuesta, ¿no? O sea, ahorita te explico cómo llegamos a esa respuesta, pero lo reescribí de una forma un poco más cómoda y agradable. Diana, en nuestro Classroom, en trabajo en clase, ahí están todos los problemarios que son estos de aquí. Ya ahí depende de ti cuál es por el que quieres comenzar y hay que hacer uno cada semana, ¿vale? Así es, Ariam. Dime, Cristian. En el programa que ahorita tenía, maestra, siempre he tenido la duda de por qué ponen los paréntesis. ¿Tienen algún significado en la operación o por qué son? ¿En este? Sí, no, ajá, los paréntesis ahí, ¿qué función tienen si no se van a usar? Los paréntesis los usamos de dos maneras. Primero, funcionan como para señalar agrupamiento, es decir, para proteger, digamos, cosas. Es decir, si vamos a poner, por ejemplo, un signo como aquí, como este caso, donde tenemos un menos afuera y luego un menos adentro. Entonces, de esta forma, como que protegemos el número de adentro de los signos de afuera y al mismo tiempo señalan también multiplicación. ¿Vale? Ese es el conflicto que me causaba porque yo sabía que eran para multiplicar. Es que podemos usarlos de ambas formas. O sea, si tenemos números, por ejemplo, así, imagínate, 3 y 5, pues estos dos números, por el solo hecho de estar entre paréntesis y así juntitos, entendemos que se están multiplicando. Si tienen paréntesis y signos en medio, no se están multiplicando, sino que se están haciendo la operación que diga el signo. Pero este signo, a su vez, con el signo de adentro, sí se están multiplicando. Ok, se ¿Va? interactúa. Sí, 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 sí. Ahorita vamos para allá. Sí, gracias. Gracias. Ok. Entonces, para los números imaginarios, aquí este es un tema que podríamos decir que es bastante interesante, porque en realidad es un área de las matemáticas totalmente aparte, que se rige por un poquito sus propias reglas y que, o sea, tenemos todo el universo de los números reales, es decir, todos los números que conocemos, los positivos, los negativos, el cero, las fracciones, forman parte de los que conocemos como números reales. Entonces, se representan así como con una R con una rayita. Y entonces, todos los números que utilizamos comúnmente forman parte del universo de los números reales. Pero los números imaginarios son entonces otra área totalmente por separado y que es muy interesante porque tienen aplicaciones, por ejemplo, en electrónica, en comunicaciones,
en un montón de cosas que nos ayudan a explicar las cosas que no se podrían explicar con los números reales. Entonces, tienen ahí algunos detalles interesantes, pero lo importante de esto es cómo llegamos a un número imaginario. Y esto lo podemos describir como, bueno, más bien tenemos que como dar un paso atrás y recordar que si tenemos una raíz, por ejemplo, imagínense la raíz de 16. Entonces, si yo saco la raíz del número 16, pues decimos que es 4, pero en realidad la forma más elegante de representar esto sería escribir más y menos 4, puesto que si yo pongo menos 2 al cuadrado, eso es, perdón, déjenme corregirlo. Si yo pongo menos 4 al cuadrado, esto es 16. Pero si ponemos 4 positivo al cuadrado, también es 16. Entonces, ambos resultados son correctos y ambos son posibles resultados para la raíz de 16. Por lo tanto, si yo tengo un número negativo, no. Si tú elevas algo al cuadrado, siempre, algo negativo al cuadrado siempre es positivo, porque entonces tú estás poniendo, esto sería lo mismo que poner menos 4 por menos 4, ¿no? Si tú pones menos 4 al cuadrado, con el signo adentro, ¿ok? Si le pones el signo afuera, entonces sí, ¿vale? Sí sería menos 16, pero para eso nos sirven los paréntesis, para protegerlo. Entonces, como el signo está adentro, esto sería menos por menos, y entonces es más, y 4 por 4 serían 16. Sí, Cristian. Me surgió una duda. Yo tenía entendido que no se puede elevar al cuadrado algo negativo. ¿En los números irreales es lo mismo o sí se puede? Es que todavía no llegamos a los imaginarios, Ok, ¿va? Ahora, en los ok. números imaginarios sí se puede, ¿va? O sea, a eso me refiero con que tienen algunos detallitos, pero en realidad son más trucos que reglas. O sea, ahorita te explico por qué. ¿Va? Ok, entonces, este es como el contexto. Ahora, para explicar o para llegar al punto de que en realidad cualquier número, cuando lo elevamos al cuadrado, independientemente si es positivo o es negativo, su resultado dentro de la raíz, pues va a ser positivo, ¿no? Entonces, imagínense que yo pongo, por ejemplo, raíz de menos 4. ¿Qué número elevado al cuadrado me puede dar un número negativo? ¿Cristian? ¿Sería más 4? No, porque, o sea, este es otro caso, ¿no? O sea, aquí lo hicimos para 16. Sí, exactamente, Diana, ninguno. Porque si yo elevo menos 2 al cuadrado, pues me da 4 positivo. Y si yo elevo 2 positivo al cuadrado, también me da 4 positivo. Entonces, ¿cómo logro que me dé algo negativo? La raíz de un número negativo en los números reales no existe. ¿Ok? En los reales. ¿Va? Entonces, es ahí donde necesitamos los números imaginarios, porque pues yo sí puedo poner raíz de menos 4, pero entonces tenemos que buscar como que una herramienta u otro camino para poder explicar esto. Entonces, a través de los números imaginarios es que esto tiene sentido. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un número de este estilo, entonces lo podemos representar, por ejemplo, como raíz de 4 por raíz de menos 1, ¿ok? Digamos que el camino que hay de aquí a acá es que es el principio de la ley de los radicales, que dice que si yo tengo la raíz de A por B, lo puedo separar en raíz de A por raíz de B. Entonces, yo puedo separarlo. Raíz de 4 por raíz de menos 1. Y entonces ya le quito lo que le estorba, digamos, como su parte real, y esto ya lo puedo resolver.
esta primera sección. Y la raíz de -1, esto se convierte en una letra I, es decir, en un número imaginario. Por lo tanto, esto se representaría como la raíz de 4, que eso ya sabemos que es 2, más menos 2, elegantemente escrito, 2, y entonces esto es un número imaginario, 2 veces I. Ahora, al truquito, Cristian, que me refería es que sí podemos elevar números imaginarios al cuadrado, porque imagínate que yo tengo I y por alguna razón queda elevado al cuadrado, esto en realidad sería como raíz de -1 al cuadrado. Pero digamos que estos son operaciones contrarias, es decir, el cuadrado y la raíz, ¿no? Entonces, este se cancela con este y nos queda simplemente -1. ¿Ok? Entonces, esta es como la forma que seguimos para devolver un número imaginario a ser un número real. ¿Ok? Cuando elevamos un número imaginario al cuadrado, entonces ya sale de esa raíz, gracias a que se cancela y lo podemos devolver a ser real. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven todas y todos? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Les amplía las dudas? Cristian. Está muy interesante, pero sí ocuparía meterme más a fondo. Pues sí tiene un poquito de chiste, porque te digo, esta es como una regla de oro, ¿no? O sea, que siempre que elevamos algo imaginario al cuadrado, se cumple este principio. Y la otra cosa es que cuando solamente tengo, por ejemplo, esto, 2i, se le llama un número imaginario. Pero si por otra parte tuviera, por ejemplo, 2i más 3, entonces esto ya es un número complejo, porque tengo una parte real y una parte imaginaria, ¿ok? Entonces ya estoy mezclando las dos cosas y entonces ahí ya se habla de otra cosa aparte, de números complejos, ¿vale? Cristian. Nomás para aclarar con la duda que tenía, ¿es necesario, si estoy estudiando ingeniería del sistema, que me aprenda todas las jerarquías de los números? ¿Cómo? Ajá, que ya ve que viene de números reales, los complejos, imaginarios. ¿Es necesario que me aprenda todas las jerarquías? ¿O más bien todos los tipos de números? Mm, Pues es que igual y está mal que yo lo diga, pero, o sea, el hecho de que tú sepas que existen los números complejos no te garantiza nada, pues, o sea, más bien, las matemáticas son herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en telecomunicaciones se utilizan muchísimos números complejos para el tema de transmisión de datos, de señales, y cosas así. Entonces, pues, si te interesa calcular eso, sí, ¿no? Pero fuera de eso, en realidad, si lo quieres saber como concepto, está bien, ¿no? O sea, me atrevería a decir que como cultura general, saber que existen, sí, está bien y es necesario, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, cuando vayas en materias más avanzadas, no sé qué materia estás tomando ahorita, si ya tomaste algunas materias como matemáticas superiores, por ejemplo, y algunas otras donde utilices las raíces y que por alguna razón te salga algún número negativo, pues ya con eso puedes saber qué relación tiene o qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces dicen que los ojos no ven lo que la mente no conoce, entonces si no sabes que existen, va a ser un poco más difícil pensar en cómo resolverlo. No es como que tengas un checklist por carrera de cosas que tengas de conceptos, digamos, que necesites, sino que al final, pues, como les decía al inicio, las matemáticas en ingeniería sobre todo, o sea, en general, pero en ingeniería nos ayudan a estructurar nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, a estructurar cómo resolvemos los problemas. Entonces, en gran medida, en ingeniería lo que buscamos es resolver problemas. Entonces, ese es el punto de dar matemáticas en ingeniería. Así que
yo no te recomiendo ver las matemáticas desde si lo necesitas o no, porque me atrevería a decir que siempre se necesita. ¿Vale? Entonces, más bien, Muchas gracias. tu curiosidad es el límite. ¿Va? Ok. Para las y los demás, ¿cómo ven? ¿Tienen alguna duda en el concepto de números imaginarios, en cómo llegamos aquí, en las reglas que les mencioné, en cómo funcionan? Ok. Para las y los demás. Ok, Bernardina. Déjame anotarlo acá para poderlo abordar. La desviación estándar. Ok, entonces vamos a pasar a los problemas que nos habían pasado por aquí. Diego, entonces, para el primero que nos pasaste, Diego, tenemos un ejercicio de ley de los signos. Esto quiere decir que siempre tenemos que respetar esto que les comentaba, donde los signos que están afuera van a multiplicarse con los signos que están adentro, porque el primer paso siempre que tenemos paréntesis es quitarlos, ¿no? Y eso lo hacemos gracias a realizar las operaciones que nos señalan. Entonces, voy a, como primer paso, reescribir esta operación, pero ya quitándole los paréntesis que podamos quitarle y haciendo los ajustes que son necesarios por los signos. Entonces, este -3, por ejemplo, no sufre ningún cambio, porque a pesar de que tenga un signo negativo, afuera hay un signo positivo que no vemos, pero que ahí está. Entonces, no cambia su signo. Luego, este signo positivo, por el de adentro, tenemos que es más por menos, entonces se queda el menos. Entonces, -7. Luego, más por más, se queda el más y el 2 no se modifica. Y después, menos por menos es más, entonces nos da 5. Y entonces a partir de aquí ya podemos hacer las operaciones. La ley de los signos para la suma y la resta dice que si los signos son iguales, se suman y se pasa el signo que comparten. Entonces lo voy a hacer separado por parejas. Primero los dos que tengo negativos y después los dos que tengo positivos. Entonces, estos dos son, ambos comparten signo, ¿no? Ambos son negativos. Entonces los sumo y paso el signo que comparten. Me da 10 negativo. Y después, para la segunda parte, tengo 2 más 5. Entonces, aquí son 7. Y el signo que comparten es positivo, entonces más 7. Y entonces, a partir de aquí, ya tengo dos números que son signos diferentes, más 10 y menos 7. La regla para los signos diferentes en suma y resta es que voy a restarlos y colocar el signo del mayor. Entonces los resto. 10 menos 7 son 3 y el signo que comparten, perdón, el signo del más grande es el del 10 en este caso y es negativo. Entonces este sería el resultado. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Ok? Para quien preguntó, Diego. Sí, profe, ya, sí, ya ahí me quedó clara esa duda y esa parte. Gracias, Ok, profe. perfecto. ¿Para las y los demás? Muy bien. Entonces, vamos con el que sigue. En este caso, les digo que yo lo reescribí porque aquí en medio tenía otra X, pero que era en realidad el símbolo de la multiplicación, el por. Aquí es muy importante decir que es necesario reescribirlo, puesto que cuando hacemos cosas con álgebra, no podemos usar el símbolo de por como la X, porque entonces se nos confunde con las que sí son X. Entonces, necesitamos quitárselo. Cuando usamos cosas de álgebra, podemos o bien representarlo así, como ambas cosas juntas, y ya con eso sabemos que se están multiplicando, o como los paréntesis que les decía acá, ¿no? Entonces podemos poner 3 por X, ¿no?
o bien el solo hecho de poner 3x, basta. Ahora, aquí tenemos una ecuación lineal. Esto quiere decir que la x está elevada a 1, ¿no? No tenemos exponentes más grandes, entonces podemos simplemente despejarlo. ¿Cómo despejamos? Con la operación contraria, siempre. Entonces, en este caso, para dejar solita la x, que es el objetivo de despejar, entonces yo voy a pasar el menos 3 con todo y su signo debajo al otro lado, porque como está multiplicando, va a pasar abajo dividiendo. Entonces yo tengo que x es igual a 18 sobre menos 3. Y aquí un detalle muy importante es que voy a tomarlo completito, con todo y su signo. Porque el hecho de que pase al otro lado no significa que se le cambie el signo. ¿Ok? Significa que va a pasar con la operación contraria. Y como está multiplicando, la operación contraria es la división. Entonces aquí no ocurre ningún cambio de signo. Y finalmente tengo x es igual a 18 entre 3, que eso como arriba es positivo y abajo es negativo, entonces se queda el signo negativo y hago la división. Entonces 18 entre 3 y me da 6. Y ese es el valor de la x. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Fácil? ¿Difícil? Ok. Diego, ahí si tienes menos 7 entre 12. Ah, perdón, 2 nada más. Entre 2. Aquí lo que puedes hacer es que lo puedes representar también como una fracción, es decir, menos 7 medios. Y como el otro es positivo, el de, o sea, cuando divides menos entre más o viceversa, siempre que sea división y sean signos diferentes, la fracción se queda negativa. Y en este caso, esta fracción ya no la podemos dividir más, ¿ok? O sea, la podemos pasar como decimal, sí, pero en realidad como fracción ya no hay nada más que hacer. Entonces, si lo pasas a decimales, que no es mi recomendación, o sea, yo prefiero siempre trabajar con fracciones, te quedaría como menos 3.5 y lo importante, o por lo que entiendo que era por donde iba la duda, es el signo que queda aquí. Entonces, como son signos diferentes, se mantiene negativo. ¿Vale? Y siempre que pasamos una fracción de estar así en horizontal a vertical, siempre va arriba el primer número que aparece. ¿Ok? Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta, la desviación estándar. ¿Por qué? Abraham, no entendí si es pregunta o es afirmación. No, porque el menos 3 pasa dividiendo hacia abajo. Entonces esto quiere decir que como el 3 es el que está multiplicando, pasa al otro lado como a dividir al 18, ¿vale? Entonces en realidad nos queda de esta forma, ¿vale? Ok, entonces para la desviación estándar, Bernardina, ¿cuál es tu duda? Ok, para calcular la desviación estándar tenemos dos formulitas. La primera es la de la población y es tantitito diferente a la de las muestras, muy poco diferente en realidad. Entonces, para el caso de la población es la raíz de la suma de cada uno de los datos menos la media al cuadrado sobre el número de datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Imagínate que tenemos aquí, voy a inventar, 5 datos.
¿Ok? Entonces, imagínate que tienes 10, 9, luego 11, luego 13 y 12. Y tú quieres saber la desviación estándar de estos datos. Entonces, lo primero que vas a hacer es calcular la media. ¿Ok? Cada uno de estos datos es tu XI. En realidad, esta va a ser X1, X2, X3, X4, X5. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a sacar la media, es decir, el promedio de todos estos datos. Entonces, eso es lo primero que necesitamos, la media. Entonces, vamos a calcularla y nos da 12 más 10 más 9 más 11 más 13 entre 5. Entonces, el promedio lo calculamos de forma común y corriente, sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de datos. Nos dice que la media es 11. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, podemos hacerlo hasta en una especie de tablita, donde tengamos, voy a borrar esto también, para que sea más fácil acomodarlo. Entonces, como primer paso, estas son, nuestra media era 11. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es restar, de acuerdo con la fórmula, aquí nos dice que es la suma de todas estas restas al cuadrado dividido entre el número de datos y de todo eso la raíz. Entonces, para lo primero voy a restar el valor de X, que es esto de aquí, menos este valor de la media. Entonces, 12 menos 11, luego 10 menos 11, luego 9 menos 11, 11 menos 11 y 13 menos 11. Y entonces eso nos va a dar un resultado, ¿no? Ese resultado, entonces, lo vamos a elevar al cuadrado. Este primero le voy a llamar X menos la media. Luego, en el siguiente, voy a borrarlo de arriba para que no quede tan amontonado y ahorita lo volvemos a escribir. Entonces, la desviación estándar es igual a la raíz de la suma. Así. Entonces, este es el primer paso, ¿no? Bueno, el segundo en realidad. Después, este va a ser X y menos la media al cuadrado. Esto quiere decir que voy a sacar el resultado. Aquí, por ejemplo, 11 menos 12 es 1. Entonces, en este paso voy a hacer 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, ¿no? Luego acá, 10 menos 11 es menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1. Después, 9 menos 11 son menos 2. Y menos 2 al cuadrado es 4. Y así sucesivamente. Ahora, el siguiente paso es que voy a sumar todos estos. Y la suma de todos estos me va a dar todo lo de arriba de esta fracción. ¿Ok? ¿Hasta aquí me sigues, Bernardina? Ok, perfecto. Y ahora, entonces, eso lo voy a dividir entre el número de datos, que en este caso, pues yo tenía 5 datos, ¿no? Aquí teníamos la n. Entonces, aquí, por ejemplo, este me da 0, este me da 2 elevado al cuadrado me va a dar 4. Entonces, sumo todo esto. Tengo aquí 6, 10. Entonces, si yo quiero sacar la desviación estándar de esto, arriba ya sé que es la suma de todos estos, entonces eso es 10 sobre 5 y voy a sacar la raíz de esto. Entonces, la raíz de esto, 10 entre 5 es 2. Entonces, la desviación estándar es raíz de 2. Y listo. Entonces, este sería el resultado. ¿Vale? Eso sería, bueno, todavía si quieres puedes sacar el valor en decimal también, que es como 1.71, 0.71 si no me equivoco. Ahorita lo averiguamos. Ah, perdón, no, todo mal. 1.41. Y ese sería el valor de la desviación estándar para este grupo en particular. ¿Cómo ves? Ok, ahora, cuando hablamos de muestras, ahí ya primero tenemos que agrupar los datos. Y
después la fórmula es igual arriba, pero es n menos 1. ¿Ok? Entonces todo lo demás es igual. Ok. Entonces, ¿alguna duda sobre esto? Ok. ¿Las y los demás? Pues sí, digamos, Jorge, apenas el inicio de lo que es la estadística. Es como si tuviéramos una bola de hilo, apenas encontrar la punta, eso es la desviación estándar. A partir de ahí ya podemos sacar un montón de cosas. Perfecto, muy bien. Miriam, ¿dónde está tu duda? Hola, es que no entiendo este tema, fíjense. Entonces tengo duda en todo. Quisiera, si puede, hacer un ejemplo y Eh, desde el inicio, pues. mm, Es que este tema tiene como varios lados para abordarlo, entonces no sé si tu duda está en la ecuación, no sé, en qué parte. Sí, es que me cuesta bastante el menos X, ahí es, por ejemplo, en la pregunta de la evaluación, Ujú. en la 8 creo que diga para qué intervalo se cumple que menos X a la flechita, esa no sé cómo se dice. Tenemos un 2 en paréntesis más 9 si es mayor o igual a 0. No sé, ahí no le entendía esa. Mm, Em, no le entiendo, no le entendí, no me recuerdo de ese tema. ok, no me queda clara tu duda, pero voy a Fíjate, intentarlo. no sé cómo explicarle, porque no, me cuesta bastante las ecuaciones, entonces para obtener esos resultados, no. Ok, voy a intentarlo, ¿vale? Y me avisas si resolví tu duda o si también las dudas y salió peor. Ok, Ok, disculpe, pero pero es me que avisas. estoy como un poco oxidada porque ya días no tomaba clases. Ok, no te preocupes, para eso estamos acá. Em, Gracias. Mi recomendación siempre es empezar a tabular. Entonces, también mi recomendación es empezar, por ejemplo, con -2, -1, 0, 1 y 2, porque así cubres el intervalo positivo, el negativo y el 0. Y entonces puedes ver muy bien cómo se comporta en estas tres diferentes situaciones. Sí, Abraham. Entonces, no es obligatorio que sea desde -2 a 2. De hecho, lo puedes hacer desde el número que tú quieras, pero es bastante útil cuando lo consideras así, porque entonces tienes como la visibilidad de todo lo que está pasando. Entonces, yo le voy a cambiar a Abraham. Okay. Entonces, el punto de esto y en general de las funciones es que para cada diferente valor de X, tú vas a tener un valor distinto de Y. Por lo tanto, aquí, si se cumple esta ecuación, esta función, perdón, entonces significa que yo voy a tomar los valores que me da aquí mi tabla y los voy a pasar, digamos, por esta, como si fuera una máquina, ¿no? Que va a transformar mis valores de X. Entonces, por ejemplo, si digo que Y es igual a X cuadrada y X es -2, entonces mi Y va a ser 4. Después, y lo puedes desarrollar aquí todo, ¿no? O sea, -2 por -2 es 4. Luego, -1 por -1, eso es 1 positivo. Esto es 0, esto es 1 y esto es 4. Y entonces eso se va a trasladar a una gráfica, donde entonces imagínate que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y para acá también. Y para acá también. Entonces, esto lo podemos representar a su vez
en nuestro plano cartesiano. Y cada uno de estos representan una coordenada. Este es, por ejemplo, -2, 4. Y siempre las coordenadas van a estar dadas así. Primero se escribe la X y luego la Y. Entonces, cada uno de estos nos representa un diferente punto. Por ejemplo, vamos al -2 en X y nos da el 4 en Y. Entonces, nos desplazamos aquí y nos da este puntito. Después, el 1 y -1. Entonces, -1 en X y 1 en Y. Después, el siguiente punto es 0 y 0. Después, tenemos 1 y 1 y 2 y 4. ¿Ok? Y entonces esto lo podemos marcar aquí, imaginando que nos quede preciosa esta parábola. Entonces ya nos queda de esta forma. Y esto ya es una parábola. Ahora, por donde entiendo que va la pregunta, Miriam, es que te preguntan digamos, el rango de esta función. Es decir, ¿para qué valores existen? Por lo que me decías de que sea mayor o igual a cierto valor. En este caso, si yo hablo del rango, entonces yo digo que esta función va a existir desde 0 hasta el infinito. Porque, por ejemplo, para este cuadrante de aquí, no existe, ¿no? O sea, nuestra parábola sí puede tener valores negativos, por eso tenemos estos puntos de aquí, pero nunca va a tener un punto aquí, por ejemplo. ¿Vale? O sea, cuanto tú más vayas avanzando aquí, por ejemplo, si le pones 3, 4, 100 o -100, en realidad nuestra función va a seguir avanzando tanto para acá como para acá, pero Solo nunca en positivo avanza. ¿Mandé? Solo en positivo avanza. Exactamente. Entonces, nuestro Ok. rango iría desde el menos infinito, perdón, desde el 0 tocándolo, así con corchete, hasta el infinito positivo. El rango son los valores para Y. El dominio son los valores para X. Entonces, el dominio puedes extenderte tanto como quieras hacia acá y tanto como quieras hacia acá. Entonces, va desde infinito negativo hasta infinito positivo. Ok. ¿Va? Sí, ya más claro. Gracias. Perfecto. Entonces, yo creo que por ahí un poco va la pregunta. Yo te recomiendo que la función que te den la grafiques y entonces veas cuáles son esos rangos. Ok. ¿Va? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Miriam. Igual, si eso no resuelve tu duda, igual podemos regresar la próxima semana y me avisas, ¿va? Ok. Saúl, depende qué curso. Si te refieres a este curso, o sea, a taller de mate, sí tenemos algunos temas de matrices, ¿o no? No, creo que no. No tenemos álgebra matricial aquí. O sea, al menos en estos problemarios. Me parece que sí se ve en matemáticas superiores, se ve un poquito de álgebra matricial, pero no estoy segura. ¿Vale? Hipérbola. Bueno, hipérbola sería cuando se comportan así, por ejemplo, y siempre son simétricas. ¿Vale? Ok. Entonces, pues eso sería todo para la sesión del día de hoy. Espero que se hayan resuelto muchas de sus dudas y entonces nos veremos. Ahorita ya nos vamos, Saúl. Entonces, si tienes algún ejemplo o algo que quieras revisar en particular, me puedes escribir. En especial, o sea, sí lo podemos revisar. Y nada más que el recordatorio es que en el caso de las matemáticas superiores, yo te recomiendo que lo revises con la próxima semana, que ya esté el profe Mario, entraría acá en las clases de la ruta 2 en adelante. ¿Vale? Muchas gracias, María. Qué bueno. Igual, Selma, muchas gracias.
Me da mucho gusto que se hayan sentido a gusto. Entonces, pues eso sería todo el día de hoy. Espero que les sea muy útil y cualquier cosa, por favor, háganmelo saber. Si tienen dudas o necesitan algo que quieran revisar, me pueden escribir por correo antes de la sesión y ya lo incluimos, ¿vale? ¿Qué, Saúl? Sí, me cuesta un poco más de trabajo, por supuesto, y me tardo un poco más en responder, incluso si fuera por mensaje privado a través del chat de la escuela. ¿Va? Porque luego por correo se me pierden. Ok, entonces, pues que estén muy bien, que tengan una excelente tarde y nos vemos entonces, quienes tengan clase conmigo el próximo sábado y el próximo miércoles para los demás. Gracias, profe. Gracias. Que estén Hasta muy bien. luego. Feliz noche. Gracias por todo. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches a todos. Compañeros.